Hola, buenos días para todos. Bienvenidos nuevamente, como todos los miércoles, a esta jornada en la que queremos actualizar, compartir contenidos para el sector funerario propios, nuestros, desde cada una de las aristas de nuestro quehacer. El invitado de hoy es el doctor Agustín Cuartas Villada, nuestro asesor jurídico por excelencia, formado para atender al sector funerario, ayudarnos a entenderlo y también para estar en ese propósito que tenemos de reconocer nuestra historia, de documentarla y de generar estos diálogos interesantes para todos los funerarios, no solamente de Colombia, sino de nuestros países vecinos que generalmente nos acompañan en estas convocatorias. Muchas gracias a todos. Hoy Agustín va a hacer entrega del primer capítulo de un trabajo que viene adelantando muy interesante, pues para todos los sectores. Ojalá y todos tuvieran el privilegio que nosotros tenemos de conocer muchas cosas importantes de nuestra historia y más en lo que tiene que ver con lo jurídico. Agustín ha estado organizando una serie de jurisprudencia funeraria que es la recopilación de todas esas eh, historias jurídicas, judiciales, en las que hemos tenido que estar como funerarios. Y hoy nos va a presentar el fallo Villaveses, que hace parte pues de las primeras decisiones judiciales sobre el sector funerario en Colombia. Esto, más allá de conocer la historia, es también para que tengamos en el radar aquellas situaciones por las cuales podríamos tener una decisión judicial o vernos de pronto en un tema jurídico por algún descuido, por desconocimiento de alguna norma o simplemente porque hay cosas que no sabemos que nos puedan suceder. Entonces, Agustín, bienvenido. Para nosotros siempre es muy interesante y muy grato tenerlo acá, no solamente en los miércoles de remanso, sino como nuestro asesor jurídico. Muchas gracias, bienvenidos y Agustín, estamos en sus oídos. ¿Cuánto podría sumar eso? Porque la idea es, Buenos días para todos, espero se encuentren muy bien. Hay algunos micrófonos abiertos, si nos podrían colaborar, por favor, cerrándolos para que podamos dar continuidad. Pues es un gusto nuevamente estar con ustedes, un doble gusto y además una coincidencia interesante porque en los últimos miércoles de Café con Remanso precisamente los hemos podido transmitir acá directamente desde la sede de Remanso, que es uno de esos avances importantes de la corporación en el tener su territorio propio desde donde trabajar. Como ya lo mencionaba María del Pilar en la introducción, he venido con un proyecto personal trabajándolo desde hace unos meses y que se ha decantado en la convocatoria que ponemos a disposición de ustedes el día de hoy, que es la serie de jurisprudencia funeraria. Este proyecto personal, la idea es irlo desarrollando con la Corporación Remanso, de manera pues que podemos también llamarlo, además de un proyecto personal, un proyecto en conjunto y un proyecto de gremio. Y quisiera, antes de entrar en materia directamente sobre lo que es el fallo Villaveses, que ya vamos a abordar sobre qué trata, hacer una introducción muy corta para aquellos que no están familiarizados con ciertas terminologías o con ciertos aspectos del derecho que son importantes que conozcamos para poder entender qué es un fallo o qué es una sentencia judicial y pues con base en esa lógica poder entender en qué nos encontramos con respecto a lo que se busca con la serie de jurisprudencia funeraria y para el día de hoy en específico, la importancia y la ubicación del fallo Villaveses en lo que podemos llamar la rama del derecho funerario. Igualmente quisiera aclarar que la idea es que sea un espacio dinámico, entonces aunque estas conferencias tienden a ser un poco magistrales, la idea es que cualquier inquietud que ustedes tengan o intervención o discrepancia puedan levantar la mano y nosotros les damos la palabra para que podamos construir en conjunto, de manera pues que no vayan a dejar ninguna duda sin ponerla de presente para todos los que estamos haciendo partícipes de este espacio de formación.
Entonces, sobre la serie de jurisprudencia funeraria, que digamos es lo primero que quiero aclarar antes de entrar en materia. ¿Qué es jurisprudencia? Y entonces ahí viene la introducción de unos temas muy básicos del derecho. Me excusan estas explicaciones. El poder público del Estado se divide en tres ramas, que rápidamente son la rama legislativa, que es básicamente el Congreso de la República, que se manifiesta mediante la expedición de leyes, para ponerlo, digamos, en términos muy concretos. La rama ejecutiva del poder público, que está representada por la máxima autoridad administrativa, que es el presidente de la República, sus ministros, superintendencias y otras ramas del Estado que tienen que ver directamente con una dependencia al gobierno nacional. También el gobierno nacional puede, como rama ejecutiva, expedir algún tipo de normas, pero esas normas son de jerarquía inferior a las leyes que expide el Congreso de la República. Y la tercera rama del poder público es la rama judicial, que está compuesta por los jueces de la República, por los tribunales y por las altas cortes, que a día de hoy son Consejo de Estado, Corte Suprema de Justicia y Corte Constitucional. ¿Por qué entonces, digamos, esta pequeña introducción sobre las tres ramas del poder público? Porque nosotros nos vamos a centrar en un tipo de pronunciamiento del derecho que hace parte de una de esas ramas, que es la rama judicial, de cómo la rama judicial, mediante los pronunciamientos de los jueces y de las altas cortes, aplica el derecho que las otras ramas del poder público han expedido en leyes o decretos. Correcto, entonces van a ver ustedes, digamos, en el lenguaje cotidiano que se puede hablar también no solo de las ramas, sino de los tres poderes. Digamos que técnicamente es más apropiado hablar de tres ramas, dado que el poder público del Estado se considera como unívoco, es un solo poder dividido en tres ramas, aunque hay quienes dicen que son tres poderes independientes, también de pronto para mostrarlo de una forma confrontacional entre ellos tres y nombrando incluso un cuarto poder que conocemos al día de hoy que no es constitucional, pero que en todo caso se le reconoce una legitimidad, como es el poder de los medios. Entonces, teniendo en cuenta que la rama judicial se pronuncia mediante sentencias, es importante revisar qué es una sentencia judicial. Una sentencia judicial es una decisión final que pone, digamos, dirime un asunto que para el caso de que nos compete es entre particulares, pero también puede ser entre particulares y el Estado o entre entidades públicas entre sí. El día de hoy nos compete es una sentencia judicial que dirime una situación entre particulares y el Estado. Y estas sentencias judiciales lo que hacen es analizar los presupuestos de hecho de una demanda, ¿cierto? Donde se dice que se vulnera algún derecho, donde se dice que se vulnera alguna norma del ordenamiento jurídico. A partir de esos hechos que se demuestran por el demandante, hay una contraparte que es el demandado, que es a quien se le endilga el haber violado los derechos, bien sea generando un daño, bien sea contraviniendo una norma del ordenamiento jurídico nacional, o bien sea incurriendo en algún tipo penal, que no es el caso tampoco de nuestro análisis. Entonces, se analizan los hechos, hechos que están cimentados en pruebas. Basados en esas pruebas y en los alegatos de una demanda, se aplica la ley, es decir, se busca cuál es la ley aplicable al caso concreto y a partir de la conjunción de esos dos elementos, de los elementos fácticos y de los elementos de derecho, se llega entonces a unas conclusiones y se determina si hubo una vulneración o no de los derechos que se alegaba por parte del demandante y si le corresponde al demandado resarcir los derechos que se mencionan como vulnerados o si le corresponde, por ejemplo, a una entidad del Estado reparar o contravenir una decisión previa que hubiese violado alguna norma del ordenamiento jurídico. ¿Por qué es tan importante? ¿Por qué son tan importantes las sentencias judiciales y de hecho cada vez más? Porque el derecho que se expide en las leyes del Congreso de la República y también en los otros tipos de normas inferiormente jerárquicas de, del Ejecutivo no tendría ninguna vocación de poder ser aplicado si no fuese por un intérprete que con, digamos, el poder coercitivo del Estado pueda leer esas normas y aplicarlas a los casos concretos, es decir, se quedaría simplemente en letra muerta que no es posible aplicarse. Entonces, las sentencias judiciales son lo que permiten que de la teoría de lo que está cimentado en las normas se puedan aplicar esos preceptos del derecho.
Teniendo en cuenta entonces esos breves antecedentes o explicaciones con respecto al derecho, ¿qué es la serie de jurisprudencia funeraria? Pues este proyecto busca hacer una reconstrucción desde dos puntos de vista, histórica y jurídica, de las principales sentencias judiciales alrededor de los rituales funerarios y del sector funerario. ¿Y por qué hago yo la distinción entre estos dos temas, aunque estén íntimamente ligados? Porque no todo lo que tiene que ver con rituales funerarios tiene que ver necesariamente con el sector, o más bien, no todo lo que tiene que ver con el sector funerario necesariamente se resume en rituales, más si al revés, todos los rituales funerarios tienen que ver directamente con el sector funerario. Entonces pongo un ejemplo. Hay sentencias que estudiaremos, no en este primer capítulo de la entrega, pero sí posteriormente, que tratan sobre las leyes que regulan los contratos de previsión funeraria en Colombia, a raíz de una ley del 2003, la ley 795 de 2003 en su artículo 111, y esas leyes tratan específicamente sobre los contratos de previsión funeraria, sobre los contratos de necesidad inmediata y sobre los contratos de prepago o prenecesidad. Entonces, a pesar de que esos contratos tienen sí una conexión con los rituales, porque es lo que da lugar a que haya una relación contractual en virtud de la cual una empresa funeraria termina prestando unos servicios que en última son unos rituales funerarios, digamos que la conexión es un poco más difusa de ver. Entonces hay sentencias que tratan estrictamente sobre temas como lo puede ser lo que acabo de mencionar, contractuales, y hay sentencias que tratan sobre temas que tienen que ver ya con el ritual funerario como una expresión de un derecho fundamental, que es el derecho fundamental a la libertad de cultos y de religión, expresada en que las personas tienen dentro de esa vocación de libertad de cultos y de religión la posibilidad de elegir qué ritual funerario quieren para sí o para sus familiares. Adicionalmente, con esta serie de jurisprudencia funeraria, buscamos entender cuál es el rol y el valor de estos pronunciamientos, haciendo una especie de arqueología jurídica, si se quiere, y ya van a ver ustedes que no es exagerado la denominación de arqueología, porque la sentencia que nos llama al día de hoy es una sentencia cuyos hechos empiezan a surgir desde marzo de 1893 y la sentencia finalmente se dio el 21 de julio del año 1922. Es decir, que nos vamos muy atrás en el tiempo a recabar qué sentencias tienen alguna incidencia en el entendimiento de lo que nosotros denominamos las normas de derecho funerario. Reitero entonces, si hay alguna inquietud hasta el momento, toda la apertura para que podamos resolver. Entonces, la sentencia que ya hemos anunciado es el fallo Villaveses, que lleva este nombre porque así se llamaba el demandante, León Villaveses. Los hechos de esta sentencia, perdón un segundo. Los hechos de esta sentencia comienzan, como ya lo decía, en el año 1893, cuando fallece doña Emilia Santamaría de Villaveses, que era la esposa del señor León Villaveses. Al día siguiente de su fallecimiento y de acuerdo a las costumbres de la época, el 14 de noviembre de 1893, se le dio cristiana sepultura, como se decía y como se sigue diciendo a veces también. Se le dio cristiana sepultura de acuerdo con las costumbres de la época, las honras fúnebres, y se inhumó o se enterró a la señora Emilia Santamaría en una bóveda en el cementerio del barrio Las Nieves en Bogotá, del municipio de Bogotá, que vean ustedes que en ese entonces se denominaba no distrito capital, sino municipio, y entonces ahí quiero hacer un paréntesis para para invitarlos a que hagamos una suerte de viaje en el tiempo y de que nos ubiquemos en el contexto histórico en el que se dan estos hechos, porque es muy distinto leer estos hechos y empezar a verlos y a hilvanarlos con los ojos que tenemos al día de hoy, 2025, que mirarlos con la perspectiva de en qué momento histórico se empezaron a presentar, es decir, que estábamos en 1893. Acababa de terminar la dictadura de la regeneración de Rafael Núñez, o quizás todavía estábamos en la época de la dictadura de Rafael Núñez. Es decir, que estábamos en un periodo ultraconservador en el que se había expedido pocos años antes la Constitución Política de 1886, que estuvo vigente hasta 1991, que es la carta política que nos cobija actualmente.
Y eso ya vamos a ver, ya vamos a ir viendo si ustedes, digamos, logran hacer ese viaje histórico de contextualización que tiene bastante importancia el podernos ubicar temporalmente con respecto al acontecimiento de estos hechos. Una vez se enterró a la señora de León Villaveses, este mandó a traer desde Europa una lápida de mármol especialmente adornada para que, digamos, estuviese impregnada, estuviese instalada en la morada, en la bóveda de su señora esposa difunta. Este va a ser un hecho relevante más adelante porque empieza a demostrar en cierta forma el cuidado, el cariño, la atención que procuraba el señor León Villaveses sobre los restos de su difunta esposa, ¿cierto? Es decir, que para la época, con las dificultades de transporte, con los costos monetarios, incluso con las dificultades logísticas, se tomase esa, digamos, se tomase esa dificultad de llevar a cabo todas estas peripecias para que pudiese llegar una lápida desde Europa para adornar la tumba de su esposa, va a ser un elemento significativo que va a tener en cuenta la corte para los hechos que vamos a ver más adelante. Enterrada entonces la señora Villaveses, permaneció en la bóveda por 8 años en arriendo, desde 1893 hasta 1901, y en el año 1901, transcurridos estos 8 años, el señor León Villaveses decidió comprar la bóveda en propiedad. Es decir, todo esto va siendo coherente con la narrativa de que el señor Villaveses era muy cuidadoso de la última morada de su difunta esposa, tanto así que entonces tuvo el cuidado de dicha bóveda durante 8 años. Transcurridos los 8 años, seguía cuidando de la misma al punto que quiso adquirirla y se la compró al municipio de Bogotá hacia finales del año 1900 y se escrituró en enero del año 1901 ya a título propio. En marzo de 1914, hagamos entonces las cuentas y vayamos viajando en el tiempo, de 1893, que se inhumó la señora en la bóveda, a 1914, pues estamos hablando prácticamente de 21 años, 20, 21 años. Resulta que unos empleados del municipio de Bogotá, que trabajaban en el citado cementerio, decidieron, por orden de la administración, exhumar los restos mortales de doña Emilia Santa María de Villaveses. Esta exhumación se hizo sin la consulta ni el consentimiento de su esposo León Villaveses. Recordemos entonces que él ya había adquirido en propiedad esta bóveda, ¿cierto? Entonces ya esto empieza a demostrar cierta extrañeza con respecto a los hechos que acá estamos comentando. Y los restos exhumados de su esposa fueron arrojados a una fosa común del cementerio. La lápida que él había mandado a traer desde Europa fue removida y tampoco le fue entregada. Y a él no solo no se le consultó sobre la exhumación hecha de los restos de su esposa, además, digamos, invadiendo su propiedad privada, aunque se encontrase en predios del cementerio, sino que adicionalmente, pues digamos, podría decir, le profanaron los restos de su esposa pasándolos a una fosa común. Como él tenía esa actitud de cuidado y de atención con la tumba de doña Emilia, se dio cuenta prontamente a los pocos días de que esto sucediera de, pues, digamos, los hechos fatídicos acontecidos con respecto a la bóveda de doña Emilia Santa María. Eh, Paralelamente, además de que se removió la lápida que él cuidadosamente había mandado a traer, además de que los restos de doña Emilia habían sido extraídos sin consentimiento y sin consulta, y de que tanto los unos como los otros habían sido desaparecidos y los restos arrojados a la fosa común. Adicionalmente, el municipio procedió a arrendar la bóveda, que era propiedad privada del señor Villaveses, a un tercero y ahí se alojó entonces mediante un nuevo entierro el cuerpo del señor Jorge Lascano. Por supuesto que ocurridos todos estos siniestros con respecto a la bóveda de la señora Villaveses, este increpó al cementerio, increpó a los empleados, buscó por la vía directa una resolución de poder obtener nuevamente los restos de su señora esposa, de saber qué había pasado con ellos, qué había pasado con la lápida que era tan importante para él,
Igualmente preguntaba sobre el ataúd de la misma, aunque siendo de madera y habiendo transcurrido 21 años, pues lo más natural era que este ya hubiese transcurrido por un proceso de descomposición. Y ante la infructuosidad de estos reclamos frente a la administración del cementerio y en general frente a la alcaldía de Bogotá, al municipio de Bogotá, vemos acá un facsímil y de esto nos vamos a encontrar varios a lo largo de la presentación de lo que es la demanda que el señor presentó y entonces nos dice, el señor León F. Villaveses demandó ante el juez del circuito en lo civil al municipio de Bogotá para que por sentencia definitiva se le condenase. Uno, a la restitución del ataúd, de los restos y de la lápida. Dos, a la devolución de la bóveda que había sido utilizada para la inhumación de otro cuerpo. Y tres, la indemnización por los daños y los perjuicios morales sufridos, dado que el señor Villaveses alegaba no solo que se le había generado unos perjuicios por el hecho de invadirle su propiedad privada, ¿cierto? E incluso generando un usufructo para el cementerio que le había arrendado nuevamente para otro destino final, sino que adicionalmente le habían generado unos perjuicios morales o inmateriales consistentes en ese dolor del alma, en ese dolor y aflicción por el hecho de haber profanado la tumba de su querida señora esposa, no solo profanado la tumba, no solo haberlos exhumado sin autorización, sino además haberlos perdido, porque pues como ya lo dije, se arrojaron a una fosa común sin una posibilidad de identificación y de distinción con respecto a los demás restos de la fosa. Nuevamente, el contexto histórico nos va dando ciertas ideas de temas que hoy quizás podrían resolverse, pero que en la época no eran viables, como lo es hoy en día la identificación de esos restos y principalmente a raíz de estudios de ADN o material genético que permita una identificación del perfil genético de la persona. Por supuesto que en 1914 esa posibilidad era inexistente y entonces la única posibilidad podría ser de pronto mediante registros dentales o algo así, con lo cual tampoco se contaba para la época y para el caso en específico. Voy a compartir varios facsímiles con ustedes porque me parece que esto hace parte, especialmente con esta sentencia, es una reconstrucción bonita, hasta poética, porque nos trae el lenguaje de la época, nos trae el cómo se pensaba, el cómo se hablaba, y también nos demuestran algunos de estos pasajes el pensar, en este caso en específico de lo que voy a leer, del dolor que expresaba el señor Villaveses frente a lo que había ocurrido con los restos de su esposa. Decía en el libelo de la demanda. No sé qué hayan hecho de los referidos queridos restos. Me han causado graves perjuicios y graves injurias los atentados cometidos por los empleados o agentes municipales que han cometido el hecho culpable de haber exhumado los preciosos y queridos restos de mi esposa, de haber dispuesto de ellos y del ataúd que los contenía, de haber retirado la lápida que cubría la bóveda y de haber colocado allí otro cadáver sin anuencia, ni conocimiento, ni consentimiento de mi parte. Vean ustedes qué sentido se veía entonces el Señor y qué aflicción se notaba en la demanda que él hacía luego de estos hechos que hemos venido narrando. Acá entonces quiero hacer un paréntesis que, digamos, se sale de los hechos o de los fundamentos fácticos del caso que estamos estudiando, un paréntesis que viene hilado a raíz de lo que estaba reclamando el señor Villaveses. Ya dijimos entonces que el León Villaveses reclamaba, uno, que se le restituyeran los restos de su esposa, dos, que se le restituyera la lápida, tres, que se le restituyera el inmueble, es decir, la bóveda, que era de su propiedad, cuatro, que se le reconociese el usufructo del cual había tenido derecho el cementerio por el hecho de arrendar la bóveda durante ese tiempo. Y quinto, y este es el punto central de la sentencia y de por qué tiene eh, un lugar destacado dentro de la historia del derecho en Colombia, y es que reclamaba el reconocimiento de un daño inmaterial o de un daño moral que más allá del daño a su propiedad privada consistía en esa aflicción que él sentía por el hecho de la profanación que se había hecho sobre los restos de su difunta esposa. ¿Por qué es necesario entonces este paréntesis? Por varias razones. En primer lugar, porque pues no es para todos conocidos cuál es la diferencia entre daño patrimonial y daño moral. Cuando estamos hablando de daño, hablamos por supuesto de un menoscabo de un derecho,
Y cuando hablamos de un menoscabo de un derecho, en el caso del daño patrimonial, nos estamos refiriendo a daños materiales, daños económicos, pecuniarios, daños que son evaluables desde el punto de vista económico y tangible y que por lo tanto son susceptibles de una valoración económica cierta y asimismo de un resarcimiento económico cierto, verbigras. Si a mí me dañan un computador de 1 millón de pesos, es el daño de un bien material, patrimonial, y ese computador puede ser o bien repuesto mediante la compra del mismo, de un computador de las mismas especificaciones que valdrá el valor correspondiente, o bien mediante el valor correspondiente del computador, es decir, el 1 millón de pesos. Es decir, que hay un sentido de equivalencia entre el daño que se sufre y el daño que debe ser indemnizado. Pero cuando hablamos del daño moral, que también tiene otras denominaciones como lo es daño inmaterial, porque no está reflejado en una materialidad en el mundo físico, daño extrapatrimonial, haciendo referencia a que es un daño que va más allá de repercutir sobre el patrimonio de las personas, entendido como todos los bienes que conforman la propiedad de alguien. Es un daño espiritual, es subjetivo por oposición a objetivo y es un daño a los sentimientos. Entonces, este daño que comprende el dolor, la aflicción, el sufrimiento y la perturbación anímica es un daño positivo en el sentido no de que sea bueno, sino en el sentido de que es un daño verificable, pero el daño moral tiene unas dificultades y es el hecho de poder cuantificar cuánto es el daño moral y, peor aún, cuánto sería el equivalente para poder resarcir un daño moral. Si nosotros miramos el caso, entonces podemos empezar a poner un ítem sobre el otro. Y hablando del daño patrimonial, uno podría pensar que el daño patrimonial que sufrió el señor Villaveses con respecto a la invasión de su propiedad privada, que era la bóveda 102 del cementerio de las Nieves, pues eso podría tasarse en el valor que tenga la bóveda propiamente dicha, de manera que eso no representa dificultades y no la representaba tampoco para la época a efectos de tasar cuál era el valor de ese daño patrimonial. Pero cuando ya hablamos del dolor que el señor Villaveses manifiesta, tuvo que vivenciar a raíz de esta profanación de la tumba, no hay una medida cuantificable para estimar cuánto es ese daño. Es decir, estoy sufriendo 1 millón de daños, 2 millones de daños, estoy sufriendo mucho, poco. Es decir, no hay una medida que permita esa cuantificación y la dificultad en la cuantificación del daño moral es lo que en principio impedía a la jurisprudencia y a los pronunciamientos de los jueces y en general de la rama judicial determinar que había un daño moral y por lo tanto indemnizarlo, de manera que a la fecha del 21 de julio de 1922, cuando se profirió la sentencia que estamos estudiando, no existía en Colombia todavía el reconocimiento del daño moral, no en el sentido de que se desconociera la existencia del mismo, sino en el sentido de que no pudiendo este cuantificarse, entonces la jurisprudencia de las Cortes lo que establecía era que no se podía reconocer la indemnización del mismo por esa dificultad, lo que en últimas era lo mismo que decir que el daño moral era inexistente porque se decía es existente, pero no se puede cuantificar, por lo tanto no se puede indemnizar. Entonces solo se indemnizaba el daño patrimonial. La sentencia que estamos estudiando va a venir a romper ese paradigma, pero no todavía dentro del hito de los temas que estamos estudiando. Entonces, el dinero en los aspectos de responsabilidad civil tiene dos funciones dependiendo de si estamos hablando del daño patrimonial o del daño inmaterial. Cuando nosotros estamos hablando de los daños patrimoniales, la función del dinero es una función de equivalencia que lo que busca es reconstruir el patrimonio. Ya vimos, entonces, si sufro un daño de 1 millón en mi patrimonio, se me reconstruye el mismo mediante un equivalente, de ahí la denominación de función de equivalencia a 1 millón de pesos. Pero en el daño moral, lo que se busca, o lo que, más que lo que se busca, lo que se puede lograr dadas las posibilidades fácticas, es una satisfacción o una compensación cuando se trata de un perjuicio no patrimonial, dado que como no hay una medida unívoca para establecer cuánto es el daño moral, entonces lo que se busca es satisfacer o compensar esas aflicciones que sufre la persona mediante otras medidas, medidas las cuales más adelante vamos a estudiar y que precisamente este fallo trae el primer ejemplo en la jurisprudencia colombiana.
Entonces, el fallo de primera instancia, y acá también un pequeño paréntesis, recordemos que las sentencias judiciales pues tienen diferentes instancias que se van escalando. Primero hay una primera instancia que normalmente se surte por un juez del circuito o por un juez municipal, eso pues varía según las cuantías de la demanda o distintos criterios de competencia. Lo importante del asunto es que existen unos fallos de primera instancia. Una vez se profiere esos fallos de primera instancia por los jueces, la parte que considere que ese fallo está incurriendo en un error de hecho o en un error de derecho tiene la oportunidad de interponer un recurso de apelación y a raíz de ese recurso de apelación entonces se va a un fallo de segunda instancia, normalmente frente a un tribunal y finalmente se da la oportunidad de que si igualmente se encuentra que por parte del demandante o del demandado una discordancia con respecto a lo que busca y lo encontrado en el fallo de segunda instancia, existe un último recurso que es el recurso de casación que permite entonces acudir a una última instancia que se surte ante la Corte Suprema de Justicia. Entonces, en el primer fallo de instancia, el juez del circuito en lo civil del municipio de Bogotá falló a favor del señor Villaveses en cuanto a que ordenó la restitución de los restos de la señora Emilia Santamaría de Villaveses, es decir, ordenó al cementerio del municipio de Bogotá que restituyera los restos de la difunta señora. Falló a favor también del señor Villaveses en cuanto a la entrega de la bóveda y falló a favor del señor Villaveses en cuanto a que se le reconociera el usufructo del que había gozado el municipio durante el tiempo que había arrendado esa bóveda que no era de su propiedad. Sin embargo, en este fallo de primera instancia, el juez absolvió de los demás cargos al municipio de Bogotá, es decir, y partiendo de esto de esta introducción que hacíamos, halló que si bien podría decirse que había un daño moral, la imposibilidad de probarlo y la imposibilidad más aún de estimar la cuantía del mismo, hacía que entonces no pudiese declarar el daño moral infligido al señor Villaveses y por lo tanto absolvió al municipio de cualquier indemnización por concepto de daño moral, aflicción o daño sentimental, etc. Con respecto a la primera orden de fallar a favor para la restitución de los restos, recuerdan que ya habíamos dicho, habían transcurrido 21 años entre el momento del entierro en la bóveda de la señora Villaveses hasta el momento de la exhumación y el envío a la fosa común. De manera que, en primer lugar, pues ya por supuesto había ocurrido una descomposición completa de los tejidos blandos, se encontraba simplemente los restos óseos del cuerpo, eso por una parte. Y en segundo lugar, el hecho de que estos fueron confundidos con los demás restos de la fosa común impidió entonces que se identificara cuáles correspondía a la señora Villaveses, de manera que a pesar de que había ese ítem de fallo a favor del señor Villaveses, había una imposibilidad material de cumplir con la devolución de los restos de ella, dado que no eran identificables. ¿En qué norma se basó entonces el juez del circuito para decir que no correspondía a una indemnización por daño moral? Y ahí vamos a empezar a ver cómo la jurisprudencia es importante y cómo permite una evolución en la interpretación de las normas. En primer lugar, está el artículo 2341 del Código Civil, que ustedes saben, o si no lo saben, lo pongo en contexto. Nuestro Código Civil data de 1887. Nuestro Código Civil fue inspirado en el Código Civil chileno, que a su vez fue inspirado en el Código Civil Napoleónico de 1804. Es decir, que estos extractos del artículo 2341 y del 2356 de nuestro Código Civil actual vigente, porque sigue siendo vigente, vienen con pequeños cambios desde 1804 del Código Civil francés. El artículo 2341 nos dice que el que ha cometido un delito o culpa y ha inferido un daño a otro es obligado a la indemnización. Es decir, ahí vemos que hay una definición genérica que indica que se debe indemnizar el daño inferido. Vean ustedes que no distingue entre daño material y daño inmaterial. Y el artículo 2356 nos dice, por regla general, todo daño que pueda imputarse a malicia o negligencia de otra persona debe ser reparado por esta. Vean ustedes que ambas normas coinciden en decirnos que todo daño debe ser
reparado por aquel que incurre en generarlo. Sin embargo, a principios del siglo XIX, perdón, durante todo el siglo XIX y a principios todavía del siglo XX, se entendía que la jurisprudencia y que el papel del juez consistía en aplicar la ley de manera textual, sin darle un espíritu a la misma, sin darle una amplitud mayor que fuera más allá de lo que el texto de la norma establece. Entonces, como la norma, tanto el 2341 como el 2356 no hacen una distinción entre daño patrimonial y daño inmaterial, entonces, y bajo esa concepción del papel del juez, de no ir más allá de lo que estrictamente le dice la norma, entonces los jueces no reconocían el daño inmaterial debido a que este no se mencionaba. Entonces, con base en esos argumentos, fue que el juez de primera instancia no concedió las pretensiones de que se indemnizara el daño moral. El fallo fue apelado tanto por el municipio con respecto a lo que lo habían condenado, como por el demandante, el señor Villaveses, por aquello en lo que no había sido condenado al municipio. Y en el fallo de segunda instancia del Tribunal de Bogotá quedó íntegro el fallo de primera instancia, tal cual como se había emitido, es decir, fallando a favor del señor Villaveses para que se le restituyeran los restos de la señora Emilia, a pesar de la imposibilidad fáctica de hacerlo, fallar a favor de él para que se le reconocieran los frutos civiles de la bóveda y absolviendo al cementerio y al municipio de Bogotá por todos los demás cargos, muy particularmente sobre el daño moral sufrido por el señor Villaveses. Es entonces que el señor Villaveses, por intermedio de su apoderado, decide interponer el recurso de casación ante la Corte Suprema de Justicia como última instancia ya de revisión de los fallos de primera y de segunda instancia, alegando que tanto el juez de primera instancia como el tribunal en en el fallo de segunda instancia habían incurrido en un error de derecho al desconocer que cuando el artículo 2341 y el 2356 del Código Civil dicen que debe indemnizarse todo daño, eso debería involucrar también el daño inmaterial que en el caso particular él había sufrido y que por lo tanto, entonces esa interpretación errónea hecha por los jueces de las instancias previas daba lugar a que la Corte Suprema de Justicia revisara la decisión y a partir de esa decisión solicitándole que casara la sentencia de segunda instancia. ¿Qué significa casar? Casar viene del francés casser, que significa romper. Entonces, dentro del seguimiento de toda esa tradición civilística francesa que hemos heredado nosotros a través del Código chileno y napoleónico, cuando hablamos de casar una sentencia, significa que la Corte Suprema de Justicia, en última instancia, rompe una sentencia de una instancia jerárquicamente inferior, como lo es en este caso el tribunal y el juez del circuito, para tomar una decisión disonante, o bien puede decidir no casar la sentencia, es decir, no romperla, sino confirmarla. Acá vemos otro facsímil de la emisión de la sentencia, Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación, Bogotá, julio 21 de 1922. Es curioso porque vean ustedes que hablando del 22, esto se cumplió hace 3 años y esta sentencia es tan importante en el mundo del derecho que, por ejemplo, en la Universidad de Externado hicieron todo un evento de conmemoración del fallo Villaveses y en la Corte Suprema de Justicia generaron también unos videos, unos eventos conmemorativos del fallo Villaveses, pero no por las razones que nosotros pudiéramos estar pensando con respecto a los temas funerarios. El fallo Villaveses es muy relevante para el derecho porque, y acá me adelanto un poco, porque es la primera sentencia judicial en Colombia en la que se reconoce la indemnización del daño moral y ya vamos a entrar pues en materia sobre ese aspecto específico. Sin embargo, en esas conmemoraciones, tanto de la Corte Suprema de Justicia como de la Universidad de Externado y de otros ámbitos, ámbito jurídico, el periódico de carácter legal también hizo unos estudios interesantes sobre el fallo. En ninguno se le da la perspectiva de tratarlo como una sentencia que tenga un ligamento o que tenga una vinculación muy fuerte y específica con el sector funerario. Se lo ve únicamente con los anteojos de ser una sentencia muy relevante porque es la primera vez que se reconoció la indemnización del daño moral. Sin embargo, ya vamos a ver por qué desde nuestra perspectiva no solamente es para el derecho la primera sentencia en la que se reconoce la indemnización del daño moral, sino que es también una sentencia
una jurisprudencia funeraria en la medida en que el reconocimiento de ese daño moral se da en virtud de la vulneración de unos derechos que van ligados directamente a la profanación de unos elementos simbólicos del ritual funerario, como eran los restos de la señora Villaves. El magistrado ponente de esta sentencia en 1922 fue el doctor Tancredo Nanetti, que pues obviamente pasará a la historia de una manera importante. La Corte Suprema de Justicia, al analizar los hechos que ya hemos venido comentando y al analizar los argumentos de derecho de parte del señor Villaveses con respecto a a los perjuicios morales que alegaba se le habían causado por la vulneración de la tumba, volvió precisamente a los artículos 2341 y 2356 del Código Civil e hizo una lectura completamente distinta a la que habían hecho el juez civil del circuito y a la que habían hecho el tribunal en ese entonces. Recordemos entonces que el juez del circuito y el tribunal habían dicho, con base en estas normas y mediante una aplicación netamente textual o exegética del texto de la norma, que como no hay una mención al daño inmaterial, sino que simplemente la norma habla de daño y hasta el momento de la expedición del Código Napoleón, del Código chileno y de nuestro Código Civil del 87, no existía la noción del daño inmaterial. Un reconocimiento de la noción de daño inmaterial le correspondería hacerlo al Congreso de la República y no al juez, que es un mero intérprete y aplicador del derecho. Sin embargo, la Corte Suprema de Justicia, precisamente imbuida de ese espíritu que empezaba a impregnar las decisiones judiciales y el papel y el rol de los jueces, no solo en Colombia, sino, digamos, en los ordenamientos de derecho románico, como el francés, el español, el italiano y varios latinoamericanos, se empezó a darle un papel preponderante al juez, donde este no solamente es el que aplica de manera exegética o literal lo que le dice la norma, sino que el juez debe desencarnar cuál es el espíritu de la norma y adicionalmente adecuar esa norma a los tiempos en los cuales se pretende aplicar. Recordemos entonces que a pesar del Código Civil ser de 1887, venía copiado de una norma de 1804, es decir, que al momento de aplicación de la norma, este es un código que tenía una vejez de 1804 1922, de 118 años aproximadamente. Entonces, bajo esta nueva concepción del papel de los jueces, la norma de 1804 no podía interpretarse de la misma forma, por lo tanto, una lectura ajustada en lo que denominó la Corte en ese entonces como una sana jurisprudencia, indicaría que todo daño, como lo dice la norma, todo daño inferido a otro debe ser indemnizado. Y todo daño que pueda imputarse a malicia o negligencia de otra persona debe ser reparado por esa persona que lo genera. Entonces da una interpretación completamente distinta a la que venían dando los jueces desde la creación de la República y dice que entonces, con base en esa lectura de estos dos artículos del Código Civil, sí debe reconocerse el daño extrapatrimonial o el daño inmaterial. ¿Qué dice entonces la sentencia del fallo Villaveses que fue proferida el 21 de julio de 1922 por la Corte Suprema de Justicia? Dice que se extiende la reparación a todo daño inferido a una persona, que no se puede limitar su ordenamiento al daño patrimonial, es decir, que los derechos de las personas están compuestos no solamente por los derechos patrimoniales, el derecho de la propiedad, el derecho del usufructo, el derecho a percibir unos ingresos, a generar unos ingresos, sino que también los derechos de las personas como sujetos de derecho están compuestos de otra ramificación de derechos que no hacen parte de esa materialidad, patrimonialidad y en la mayoría de los casos fisicalidad de, eh, de materialización objetiva, sino que también hay otro rango de derechos que encuentran una desmaterialización o una inmaterialización, como lo son los derechos morales, y que esos derechos morales son asimismo susceptibles de ser vulnerados y que por lo tanto esa vulneración implica una reparación. Por supuesto que hay una dificultad en la determinación del quantum para fijar cuál debe ser la indemnización del daño causado moralmente a una persona. Pero lo que dice la Corte es,
Hasta el momento, hasta 1922, la fijación de ese quantum había sido la excusa para no reconocer el daño moral, ya lo comentamos, con la excusa de que el daño moral no podía ser cuantificable, entonces el mismo no se tasaba y ante esa imposibilidad de tasarlo, entonces en la práctica no se reconocía, lo que en últimas implicaba la denegación del derecho. Entonces la Corte cambia y vira esa interpretación al decir que si bien el quantum es una dificultad porque es difícil establecer a cuánto asciende o valorar de una forma económica el daño moral, no puede ser ese el obstáculo para el reconocimiento del mismo porque equivaldría tanto como a decir que esos derechos morales no existen cuando en efecto sí existen, como lo expresan las mismas normas del Código Civil. La Corte Suprema de Justicia entonces dice: se casa la sentencia del tribunal en el sentido de que se revoca la sentencia del tribunal y del juez del circuito que no reconocían el daño moral y convoca a un peritaje, dado que la Corte reconoce que se encuentra en una imposibilidad eh, concreta de determinar cuál era el quantum de la indemnización que se debía dar con ocasión de los perjuicios morales que había sufrido el señor Villaveses por la profanación de la tumba de su esposa. Entonces, ese peritaje en el cual consultan a dos expertos de la época que también traen unos extractos extremadamente poéticos que compartiré con ustedes, determinan que lo que se debe buscar es una reparación que de alguna manera pueda reemplazar el bien perdido para el deudo. Y entonces viene este primer extracto traído no de palabras de la Corte, sino citado por la Corte, pero son palabras del peritaje que se llegó a la Corte. Dice: la conservación de los restos en un lugar determinado no responde al deseo de poseer eso como una finca o una joya, por su propio valor intrínseco, sino por el mérito simbólico, representativo de la persona extinta. De todos modos, tiene cierta complejidad este párrafo. ¿Qué es lo que nos quiere decir? Que cuando las personas conservan los restos mortales de sus seres queridos, no las conservan porque esos restos mortales tengan un valor económico, como lo puede tener una joya, sino que los conservan porque tienen un valor intrínseco, sí, pero un valor que no va de acuerdo con la materialidad que representa ese objeto, como lo pueden ser los restos óseos o la bóveda o la lápida, sino que el valor es un valor diferente a aquellos valores que se le asignan normalmente a las cosas que entran dentro del derecho de propiedad y que en este caso estos valores no entran dentro del derecho de propiedad, sino que entran dentro de otro rango de derechos que son los derechos inmateriales y que representan un mérito y un valor simbólico porque representan lo que queda de la persona que se encontraba extinta y el vínculo de la persona que queda viva con esa persona que estaba extinta. Sigue el peritaje con otro, acá les traigo otro facsímil de ese lindo peritaje, dice: si aquellos se corrompieran, acá está hablando de los restos, que si los restos mortales se corrompieran, si aquellos restos se corrompieran también, nada se perdería materialmente. Es decir, hace referencia a que desde el punto de vista económico, el hecho de que desaparezcan unos restos no tiene ninguna implicación desde el punto de vista material económico. Pero el deudo no tendría un símbolo al cual rendir idealmente el homenaje que impone el culto de los muertos. Es decir, acá lo que nos reconoce la sentencia y específicamente el peritaje es que si bien la pérdida de unos restos, como en el caso del señor Villaveses, no le implicaba una pérdida material que pudiera ser cuantificada, sí le implicaba una pérdida inmaterial, que era la posibilidad de rendirle un homenaje a los restos de su señora esposa, como lo es el debido culto de los muertos, en palabras de los peritos. Y este extracto que también me parece de una belleza con respecto a la labor funeraria y también de una curiosidad histórica importante, porque vean ustedes cómo se refiere a la cremación en 1922, dice el peritazgo. Y tan cierto es que los restos carecen de valor material que donde se acostumbra a la cremación, volvamos a ese viaje histórico, estábamos en 1922, que donde se acostumbra a la cremación, los deudos se conforman con un puñado de cenizas que cabe en un cofrecito minúsculo. Esto satisface el anhelo espiritual, pero de todas maneras queda algo en que se encarna el recuerdo. De este y del lugar donde se guarda,
hace del hombre un santuario a donde puede ir a desahogar sus sentimientos. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Que incluso que tan no tienen un valor material los restos mortales de las personas, que incluso a los deudos no les importa reducirlos a cenizas, aunque queden reducidos a un minúsculo cúmulo de cenizas, porque en últimas lo que importa es que siguen teniendo ese vínculo material, pero que en realidad representa es un vínculo inmaterial, que es ahora ese vínculo afectivo con la persona fallecida. La Corte Suprema de Justicia entonces casa la sentencia del tribunal y ordena el reconocimiento del perjuicio moral al señor Villaveses y ordena, y esto es, digamos, el segundo gran hito, el primer gran hito de la sentencia es el reconocimiento del perjuicio moral, más allá del perjuicio material, y el segundo gran hito es el de determinar que para reparar ese perjuicio moral, en primer lugar, reconocer que no hay forma adecuada de llegar al monto que podría resarcirlo, pero que sí, como ya lo veíamos dentro de las funciones del dinero, hay una función satisfactoria o una función compensatoria que le permite al dinero, si bien no rehacer los hechos materiales perdidos, como en este caso no se podría rehacer los restos de la señora esposa de León Villaveses, sí se puede permitir mediante el dinero, en este caso, la construcción de lo que ordenó la Corte Suprema de Justicia, que fue un monumento artístico que por sí solo o con los restos, si se pueden restituir, cosa que finalmente no se pudo, colmen el vacío que produjo el quebranto moral del demandante. Es decir, que reconoce entonces la Corte Suprema el perjuicio moral del señor Villaveses y ordena que ese perjuicio moral sea resarcido mediante una reparación simbólica correspondiente en un monumento artístico. Ahora bien, este monumento artístico lo tasan y ya pues eso con algunas minucias del peritaje, de acuerdo a la posición social que tenía el señor en la época, lo que costaba la boda, lo que costaba la lápida, en fin, lo tasaron en 3.000 pesos corrientes de la época, que pues sería difícil conocer este momento si era mucho o poco. El hecho es que se estimó que con esos 3.000 pesos corrientes de la época, más la restitución de la bóveda, era posible que se erigiese un mausoleo como monumento y homenaje a la difunta esposa del señor Villaveses, y que eso fungiese entonces como método compensatorio o satisfactorio de ese dolor moral sufrido por el señor Villaveses, si bien reconociendo que no podría entonces restituirse esa materialidad de los restos de la misma. Y les comparto este último extracto de la Corte Suprema de Justicia, citando a un tratadista de derecho y respondiendo a la pregunta de cómo cumplirá su función la reparación simbólica, y responde, bien entendido que no será reemplazando el dolor experimentado, porque el dolor experimentado es irreemplazable. No será reemplazando los afectos perdidos, pero sí haciéndolos menos sensibles, borrando, si ello es posible, las consecuencias de esas sensaciones, no colocando al damnificado en condiciones de rehacerse de los bienes que ha perdido, pero sí abriéndole una nueva fuente de alivio y de bienestar. Entonces, vean ustedes lo bonito de esta sentencia, no solo por el reconocimiento del daño moral, sino que la sentencia podría haber sido mucho más restrictiva en el sentido de reconocer el daño moral, pero ordenar la indemnización de ese daño moral mediante una reparación económica. Sin embargo, el tribunal, la alta corte, la Corte Suprema fue más allá, reconociendo el daño, pero ordenando que éste se reparase no mediante una suma, sino mediante una reparación simbólica que sí se tasó en una suma, pero esa suma era lo que se estimaba costaría la reparación simbólica de la construcción del emolumento para hacer el homenaje a la difunta esposa del señor Villaveses. Entonces, no sé si hasta el momento hay alguna duda sobre el caso, sobre, digamos, la importancia que representa, sobre los destacamentos que podemos hacer desde el punto de vista del sector funerario y del ritual funerario con respecto al caso. Digamos que y todavía pues ya estamos a pocas diapositivas de culminar, pero lo que yo me puse como propósito principal con esta presentación para el día de hoy era hacer una reivindicación desde el sector funerario
de una sentencia que tiene un reconocimiento incluso internacional, porque en el año 1922, cuando la Corte Suprema de Justicia reconoció por primera vez el daño moral, fue digna de elogios internacionales. Incluso la Corte Suprema de Justicia de Italia se pronunció felicitando a la Corte colombiana por ese gran avance en el desarrollo del derecho de nuestro país. Ven ustedes cómo hace 3 años, conmemorándose los 100 años del pronunciamiento de esta sentencia, se hicieron eventos y se hicieron conversatorios y paneles académicos rescatando la importancia de la misma, pero todo girando en torno al reconocimiento del daño moral por primera vez en Colombia. Pero en ningún momento se ve uno el reconocimiento de esa vinculación intrínseca y estrecha que hay entre el reconocimiento de ese daño moral y el reconocimiento de ciertos aspectos que tocan directamente con los rituales funerarios, como lo son, en primer lugar, el reconocer que los derechos al culto, específicamente en lo que tiene que ver con los rituales funerarios de las personas, son un derecho fundamental y un derecho fundamental inmaterial que es susceptible de ser vulnerado, y cuando es vulnerado debe ser reparado íntegramente, a pesar de que haya dificultades materiales para establecer el monto adecuado para repararlo. En segundo lugar, que hay reparaciones simbólicas que permiten una compensación y satisfacción desde el punto de vista de los rituales, cosa que no operaría con una reparación meramente pecuniaria, ¿cierto? Es decir, no sería lo mismo entregar al señor Villaveses los 3.000 pesos corrientes de la época que decir que se ordene al cementerio, mediante el valor de esos 3.000 pesos corrientes de la época, erigir el monumento en honor a su difunta esposa. eh, entonces hay unos elementos que nos permiten rescatar, y esa es la reivindicación que quiero hacer yo el día de hoy, que el fallo Villaveses es quizás la primera sentencia sobre daño moral en Colombia, pero a su vez la primera sentencia sobre derecho funerario, y de ahí que sea esta sentencia la llamada a iniciar nuestra serie de jurisprudencia funeraria, porque así debemos considerar una jurisprudencia funeraria. Ahora bien, unas últimas reflexiones para ir culminando, por lo menos de mi parte, y si hay alguna intervención, recibirla. 74 años después, acá quise yo imponer un poco de dramatismo para demostrarles a ustedes precisamente qué tan adelantada a su época estaba la sentencia del fallo Villaveses, porque vean ustedes que tuvimos que esperar hasta la ley 446 de 1998. Reitero, 74 años después, para que una ley de la República, la 446, Ley de Reforma de Administración de Justicia, reconociera explícitamente en un texto normativo la existencia del daño moral y la obligación de repararlo integralmente. Nos dice el artículo 16 de la ley mencionada. Dentro de cualquier proceso que se surta ante la Administración de Justicia, es decir, civil, penal, administrativo, en fin, la reparación del daño deberá ser integral, comprendiendo no solo el daño material, sino también el daño moral y demás perjuicios que se demuestren. Pero vean ustedes que está haciendo eco de una sentencia que venía de 1922, una sentencia que se dictó con normas que venían de 1804, y una sentencia que fue sustentada en normas de 1887 del Código Civil, la de época propia de la dictadura de la regeneración de Rafael Núñez. Tuvimos que esperar hasta el 2011 para que la Ley 1448, Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, nos dijera en su artículo 28 sobre el enfoque de la reparación integral lo siguiente: el Estado garantizará la reparación integral de las víctimas a través de medidas individuales y colectivas que comprendan las diferentes dimensiones del daño sufrido, ¿cierto? Es decir, que reconoce explícitamente que el daño tiene diferentes dimensiones, entre ellas la material y la inmaterial, e incluso hay otras dimensiones que están ahí como en puntos intermedios. De ahí entonces que quiera reivindicar el fallo Villaveses como una jurisprudencia funeraria por el inicio del reconocimiento del derecho sobre los restos mortales de los seres queridos como un concepto diferente al derecho de propiedad. eh, Acá me atrevo a hacer un pequeño adelanto de uno de los próximos capítulos de esta serie de jurisprudencia funeraria. Hay unas sentencias, de las primeras sentencias de la Corte Constitucional en materia de ritos funerarios. Recuerden ustedes que la Corte Constitucional se creó con la Constitución de 1991, y ya en el 92-93
La Corte Constitucional empezó a expedir una sentencia sobre rituales funerarios que estudiaremos posteriormente, y en algunas de esas sentencias la Corte estableció que los derechos que tienen los deudos sobre los restos de sus seres queridos no son un derecho de propiedad como el que yo tengo sobre un computador, sobre una casa o en general sobre un bien mueble o inmueble, sino que es un derecho de un contenido y una categorización distinta que sí le permite ejercer cierta libertad y marco de decisión y de acción sobre los restos, pero no es derecho de propiedad. Pero vea que ahí estamos hablando de unas sentencias del 92 y siguientes con la Corte Constitucional. Esto ya lo traía, al menos de forma incipiente, reconocido la sentencia del 22, el fallo Villavés. Segundo, el mérito simbólico y representativo de la persona extinta, que la Corte Suprema de Justicia estimó se ve reflejada en los restos y en la última morada de las personas. Incluso la Corte recuerda que en Francia en 1922 existía ya un monumento a los soldados desconocidos y que acá en Colombia existía también un monumento a los soldados ignotos, es decir, también desconocidos, para representar a todo aquel acervo de personas cuyos restos nunca pudieron ser encontrados, cuyos familiares nunca pudieron darles una digna sepultura, que al menos pudiesen tener un elemento simbólico, así fuera de generalidad de todos los desaparecidos, donde pudiesen rendirles tributo. Eso lo trae entonces como ejemplo también la Corte Suprema de Justicia. Y en última instancia, para que lo rescatemos como un fallo de jurisprudencia funeraria, que permite la reparación simbólica para que sirva de homenaje a la memoria del fallecido, es decir, que el daño al derecho fundamental de la libertad de cultos y de religión, consistente en celebrar ritos funerarios, es susceptible de vulnerarse. Esa vulneración se debe indemnizar y esa indemnización debe hacerse mediante un tipo de reparaciones que no son necesariamente las pecuniarias, aunque en algunos casos lo pueden ser, sino que también lo debe ser mediante la reparación simbólica que permita una reconstrucción de ese tejido social. Entonces, soy todo de ustedes para escuchar críticas, discrepancias, aportes, comentarios que nos quieran hacer cualquiera de los asistentes. Bueno, de acá no nos Buen vamos a... día. Buenos días. Qué pena, yo quiero hacer una pregunta para entender mucho mejor lo que has expuesto, pero me disculpas porque ingresé un poquito tarde a la exposición del tema. Pero mi duda está en qué sucedió con los restos de la esposa del señor. Por herencia, eh, Bueno, al final se le cortó del lote. un poco, pero creo que alcanzamos a recibir la inquietud. Bueno, eso entonces hace parte de los supuestos de hecho de lo ocurrido. Como les comentaba, al momento de la exhumación, cuando el cementerio exhumó los restos de la señora del señor Villaveses sin consultarlo y sin su consentimiento, ellos fueron trasladados a una fosa común, pero no como puede hacerse, digamos, a día de hoy, que incluso cuando se traslada a osarios comunitarios, de todos modos se hacen una bolsa hermética con plena identificación de los restos, sino que esa fosa común era en el peor sentido de lo que, pues digamos, hemos conocido en el caso colombiano, una fosa en la que de manera indistinta se encuentran los restos de unos y otros. Entonces, dada la época y dado el hecho de que no estaban individualizados ni identificados los restos de la señora, pues no se pudieron individualizar para serles restituidos al señor Villaveses, razón esta por la cual cobró más importancia entonces el hecho de erigir el monumento, porque eran últimas la única forma de reparar desde el punto de vista simbólico y de devolver al señor Villaveses de alguna forma un elemento material que representase esa conexión inmaterial con su difunta esposa, pero los restos no pudieron ser restituidos como quizás podrían ser restituidos hoy, no solo por la identificación e individualización, sino también pues por lo que permite la tecnología hoy y la ciencia con las pruebas de identificación de marcadores genéticos.
No sé si eso resuelve completamente la inquietud. Perfecto, sí, sí, mil gracias, Agustín. John, John Alejandro Carmona, por favor, adelante. Muy buenos días para todos los presentes. Agradecerle a la doctora Agustín por la intervención. Me parece muy interesante ese caso Villaveses porque, digamos, en la actualidad frente al derecho se viene manejando ciertas referencias frente a la gestión a nivel de daño y esto de como antecedente frente a lo que sale como daños materiales y también daños inmateriales, en la cual pues se consideraba inicialmente la interpretación de una persona como fallecida como un bien patrimonial en el cual también se establecía pues un bagaje ahí vacío frente a la gestión de prejuicios, digamos, como morales. Pero entonces aquí me llega a una gestión sobre que se habla sobre reparación simbólica y es interesante que de pronto conocer si sería necesario una definición que se establezca de la ética y de lo jurídico sobre para el concepto de cadáver o más apropiadamente de un eufemismo para el uso de para las personas en general sería persona fallecida debido a que se viene trabajando también desde el concepto de animales de compañía como bienes, hay un desarrollo interesante donde ya hay una nueva consideración de definición como seres sintientes. Entonces lo que veo es muy interesante mirar si sería necesario un concepto en relación a ético jurídico frente al cadáver. Muchas gracias. Doctor Agustín, por favor, si puedo evitar el micrófono que no estamos escuchando. Ah, qué pena. Retomando entonces el aporte e inquietud, porque es ambas cosas al tiempo, tan importante, quisiera devolverle sobre si tiene usted un principio de respuesta que intuiría yo que de pronto sí, sobre esa definición que comenta ético-jurídica del cadáver. Bueno, en mi posición, claro que sí hay una gestión en el valor simbólico, sino que todavía no se ha mediado desde la gestión, pues como jurídica, esa apropiación de la referencia a nivel de lo simbólico, en el cual es llamativo que en esta sentencia de casación se nombra 4 veces, pero no hay como una aplicabilidad como concisa, porque en ese caso se hace más que todo es frente a la reparación de prejuicios morales frente a la pérdida, y si me permite enunciarlo como le está la sentencia, me parece muy bello cómo esclarecerlo desde cómo se enuncia. Y ahora, comillas, me han causado graves prejuicios y graves injurias los atentados cometidos por los empleados y agentes municipales que han cometido el hecho culpable de haber exhumado los preciosos y queridos restos de mi esposa, de haber dispuesto de ellos y el ataúd que los contenía, de haber retirado la lápida que cubría la bóveda y de haber colocado allí otro cadáver sin anuencia ni consentimiento de mi parte. Entonces, lo que estoy viendo es de que se gesta una interpretación muy interesante, pero más que todo frente a la reparación de carácter simbólica, pero todavía hay una consideración frente al elemento del símbolo del cuerpo después de la muerte, o sea, sobre la gestión a nivel de la historia, de lo que representa y que esas maneras pues son condiciones a nivel de daño de carácter inmateriales. Entonces consideraría que falta, digamos, como precisarlo de una manera más exacta, así como está dando unos cambios a nivel definitorios en la jurisprudencia, en este caso, con los animales de compañía como seres sintientes. Entonces consideraría que falta más como una gestión desde lo ético, desde lo filosófico, para poder entender sobre este baluarte que entendería sobre el cuerpo que ha fallecido, o sea, sobre lo que simboliza el cuerpo después de la muerte. Muy valiosa su intervención, John Alejandro, muchísimas gracias. Eh, Quisiera hacer una aclaración, que, o sea, que yo sé que de todos modos tiene clara, pero es precisamente volviendo como a esa narrativa del contexto de la sentencia. Es decir, obviamente uno puede encontrar faltantes, pero si nos devolvemos al momento en que fue emitida, creo que fue una sentencia absolutamente revolucionaria, casi que beligerante con respecto a los regímenes conservadores de la época, de manera que yo pensaría que a esta sentencia en específico como tal no le estaría faltando nada en el sentido de entender el avance tan exacerbado que representó en su momento. Ahora bien, ya visto desde la perspectiva en la que nos encontramos actualmente, sí pienso que tiene total cabida al comentario sobre la importancia de esa construcción desde lo ético y desde lo filosófico. Y bueno, pues también en el caso hay otro hecho y es que no se le dio tanta relevancia a la posibilidad, o más bien al estudio de lo que representaba el cuerpo,
entre otras por lo que comenté pues del contexto histórico, pero también por el simple hecho de la inexistencia o más bien la imposibilidad de recuperarlo. Es decir, que ante la imposibilidad de recuperarlo, porque ya estaba en la fosa común y no existían las condiciones tecnológicas y científicas para identificarlo, entonces necesariamente se tenía que acudir a otros elementos simbólicos, materiales o inmateriales, para suplir esa ausencia de lo que era el cuerpo como elemento pues de veneración frente a los muertos. No sé si eso complementaría, John Alejandro, su intervención. Sí, muchas gracias. Y quería como anexar como algunos elementos como adicionales. O sea, este caso Villaves se establece, digamos, como un antecedente fundamental, más que todo frente a interpretación y el de daño en consideración y materiales, lo cual, pues, como también lo expresaba el doctor Agustín, pues va a establecer también como una orientación frente a la decisión a nivel de ley de víctimas y también sobre la consideración de daños inmateriales, sobre el derecho a la no reparación y también la reparación simbólica, lo que digamos que no genera un antecedente previo y que ha generado, digamos, un discurso interesante de análisis y desarrollo, digamos, en la actualidad. Lo que expreso es, en este caso es que más que nosotros que trabajamos en el contexto académico frente a la muerte de los agricultores como funerarios, estamos también como muy llamados también a mirar sobre esa gestión a nivel de vacíos y sobre las faltas de aplicabilidad de definiciones que constaten pues el elemento simbólico del cuerpo, porque digamos desde la academia se habla mucho sobre la interpretación del cuerpo antes de la muerte o el momento, digamos, de la muerte, pero faltaría como más desarrollo de esas definiciones después de la muerte, o sea, qué simboliza realmente como el cuerpo, para establecer también como algunas gestiones de valores a nivel de daños inmateriales. Porque también en este caso, Villaveses, me pareció muy curioso que la sentencia pues también no sabe cómo establecer realmente cómo se da esa reparación y que en este caso establece, digamos, como a tres peritos, pero los tres peritos están como puntos diferenciales, lo que también enmarca, y yo lo traslado desde ese concepto hace más de 102 años, bueno, 102 años, al día de hoy, si había, digamos, algún tipo de parámetro para poder nosotros establecer ese tipo de gestión de reparaciones inmateriales o, digamos, de prejuicios morales y cómo realizarlos desde no solamente la reparación simbólica que establece un método y una gestión importantísima, porque digamos debemos de generar esa manera equitativa o digamos equilibrada de que si hay un daño simbólico se debería reparar de una consideración simbólica, pero entonces cómo entendemos nosotros la interpretación y el valor y el significado de la persona cuando fallece o después de que fallece. Muchas gracias. Muchas gracias, John Alejandro. Eh, Me parece muy importante esa intervención, sobre todo porque nos empieza a tender el puente y también ya para ponernos unos anteojos de cara a las próximas entregas, porque precisamente uno de los temas que menciona Alejandro es el de ir viendo distintas formas de consideración de cómo puede hacerse reparación simbólica y no solamente simbólica, porque es que no es como que la reparación simbólica entonces sustituya, por ejemplo, a la reparación pecuniaria del daño moral, que también tiene cabida, ¿cierto? Digamos que deben ser complementarias. Pero entonces, precisamente como este fue el primer fallo, no solo desde la jurisprudencia funeraria, sino desde el reconocimiento del daño moral, entonces ahí pienso que podemos empezar a tender el puente para que en próximas sentencias, porque no en todas, pero en próximas sentencias, que se llegue a tocar el tema del daño moral directamente relacionado con temas de rituales funerarios o de veneración de los muertos o en fin, empecemos a ver nuevos instrumentos o las formas, buenas o malas, como actualmente el derecho está tasando este tipo de perjuicios y su indemnización, y también que nos lleve esto entonces a una reflexión, a una crítica y de pronto incluso a una propuesta como gremio, como académicos o como empresas funerarias o como personas individuales de cómo debería hacerse el reconocimiento de estos perjuicios y digamos algo ya más filosófico, que es lo que comenta Alejandro, que es el significado del cuerpo una vez acaece la muerte. ¿Tenemos alguna otra inquietud, comentario, discrepancia? Y no, ya estaríamos dando finalización, pero sí sería muy interesante escuchar otras voces, así sea
comentándonos que si consideran que este fallo tiene una relevancia o que les ha aportado algo como funerarios, o algo que mencionaba María del Pilar al comienzo de la intervención y que es algo que yo no mencioné, pero pues digamos que es algo que cada uno puede ir extrayendo, pero entonces lo retomo, es el hecho de también cómo este tipo de fallos nos permiten ver qué tipo de establecimientos factuales o qué tipo de hechos vulneratorios de derechos patrimoniales o no patrimoniales pueden dar lugar al reconocimiento de esa vulneración y por lo tanto a una indemnización, lo que pone entonces al empresario funerario con el sentido de cuidado de precisamente no ir a incurrir en alguna de esas vulneraciones, en el entendido de que queda claro que esas vulneraciones podrían conllevar una indemnización correspondiente a equivaler el perjuicio económico o a compensar o satisfacer el perjuicio moral. Y también les da instrumentos, no solo hay que pensarlo desde el punto de vista preventivo de que podrían ser sujetos de una demanda con alguna de estas características, sino también que les da instrumentos para cuando algún doliente se acerque a nosotros y tenga alguna circunstancia similar, nosotros podamos orientar sobre cuáles son las posibilidades de acción y de defensa de esos derechos que tienen los dolientes con respecto a la vulneración de sus derechos de la libertad de cultos y de religión manifestados en los rituales. Bueno, entonces, siendo así, yo cedo la palabra a María del Pilar para que dé el cierre y agradecerles por su presencia, por su participación. Espero que haya sido un espacio muy productivo, que nos sigan acompañando en los próximos capítulos de la entrega de este proyecto de serie de jurisprudencia funeraria y también, bien sea por intermedio de Remanso o a mí directamente, que nos puedan llegar también todas sus recomendaciones para que este pueda ser un mejor producto desde el punto de vista formativo. Espero que la forma narrativa, la forma de traerlo desde el punto de vista histórico, no solamente como un hito jurídico, sino también como acontecimientos que nos pueden trasladar a otra época, de cómo se hablaba, de cómo se pensaba en el derecho, de cómo se veían los rituales, de cómo se prestaban los servicios en la época. Todos esos son elementos que nos pueden ser muy interesantes y valiosos como funerarios. Muchísimas gracias. Bueno, ya para dar cierre a esta jornada de nuestro miércoles de remanso de mitad de octubre, muchísimas gracias a ustedes por aceptar nuestra invitación. Recordarles que esta actividad siempre la tenemos grabada y que la podrán encontrar, volver a escuchar y compartir con sus equipos de trabajo, suscribiéndose a nuestro canal de YouTube Corporación Remanso. También pues aprovechar la oportunidad para invitarlos a nuestro diplomado de tanatopraxia y tanatoestética que tendremos del 4 al 14 de noviembre. El próximo viernes 17 de octubre cerramos inscripciones, entonces si alguno de ustedes quiere mayor información nos puede escribir a través de nuestro WhatsApp para pues concertar lo referente a esta actividad que tendrá todo su tema práctico en la sala de tanatopraxia de Funeraria San Vicente de Medellín. Para todos, una feliz día ya y de mitad de semana porque pues ya estamos a puertas de terminar. Y Agustín, pues muchísimas gracias. Este documento también estará documentado en nuestra próxima revista de Remanso que será publicada en el mes de febrero y entregada en el seno pues de nuestra próxima asamblea y convención ya de 2026. Un abrazo para todos. Adiós, muchísimas gracias. Muchas gracias por el espacio. Feliz día. Muchas gracias. Felicidades. Hasta luego.